¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestra tribuna abierta. Este domingo se celebraron las primeras elecciones de las 4 que están programadas para este año. Y en Andalucía hubo sorpresas. En primer lugar, porque el Partido Socialista mantuvo los 47 diputados que tenía. El Partido Popular perdió 17 y Podemos, aun obteniendo 15, quedó lejos de sus mejores expectativas. ¿Podremos extrapolar esos datos a lo que puede pasar en las próximas elecciones autonómicas, locales o incluso generales? Lo vamos a analizar en esta mesa y para ello ya nos acompaña Carmen Lumbierres, que es doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad a Distancia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Está también con nosotros Víctor Serrano Antillo, que además de abogado es columnista de Heraldo. Habitualmente le leemos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Una vez más está con nosotros Javier Mirabete, director de Amaseme, que es una empresa especializada en encuestas, muchas electorales, supongo. Sí. Habrá más, ¿no? Y como siempre es un placer que nos acompañe nuestro querido compañero y jefe de política de Heraldo, José Luis Valero. Gracias por estar aquí. A vosotros, buenas noches. Ya saben que desde sus casas queremos saber qué opinan de todos los temas que hablamos aquí. Nos pueden enviar sus comentarios a través del mail tribuna@ztv.es o a través de Twitter con el hashtag ZTVelecciones. Ese hashtag lo usaremos mucho este año, seguro que sí. Vamos a analizar esos datos que comentábamos de las elecciones andaluzas celebradas este domingo. El Partido Socialista mantuvo esos 47 escaños, el Partido Popular pasó de 50 a 33, Podemos obtuvo 15, aunque había encuestas que le daban entre 22 y 24, Izquierda Unida tuvo un gran declive, bajó a 4 diputados de los 12 que tenía, y el Partido Popular, como decimos, es el otro gran perdedor de estas elecciones, pasando de 50, ganador de las últimas elecciones, a 33. Primera pregunta, un primer análisis de estos datos, Carmen. Mi primer análisis al ver los resultados fue el que los bloques ideológicos se mantienen. O sea, llevamos un par de años escuchando ya no existe derecha e izquierda, ahora va a ser el poder arriba y abajo, no se puede trabajar con los parámetros que hasta entonces habíamos utilizado, y lo que se sigue viendo clarísimamente es que hay un bloque ideológico de centro derecha, claro, con la pérdida de votos, casi la hemorragia de votos del PP que ha ido a pasar a Ciudadanos, y un bloque de izquierda más mayoritario que el que estaba antes, entre PSOE, Izquierda Unida y Podemos, y que Podemos solo ha obtenido el resultado de lo que ha perdido de Izquierda Unida. No ha ocupado voto de centro ni de centro derecha, porque aunque ellos no se quieren definir de una manera ideológica, simplemente su propia imagen, sus intervenciones, aunque no tendremos todavía programa de partido, son evidentemente un partido
versión y con este término que me ha dado, aparte de que se sigan manteniendo, como os decía, los bloques ideológicos tradicionales, es que el que gana tiene un plus de resistencia, o sea que salir del gobierno, del equipo de gobierno, es muy difícil. Tiene que haber bastante mérito de los contrarios como para que te resulte alternativo votar por otro, ¿no? Cuando la gente tiene una cierta resistencia al cambio, sí al cambio para que sea un cambio minoritario, pero gobernar es un plus para seguir gobernando las próximas legislaturas. Por cierto, que no he comentado precisamente la gran sorpresa de esas elecciones, que ya se empezaba a vaticinar que era Ciudadanos que ha obtenido 9 de 0 a 9. Víctor, un primer análisis. Pues el análisis es que solo sabemos que no sabemos nada, porque enlazando con lo que acaba de decir Carmen, llevamos mucho tiempo ya en el que se nos ha vendido que se estaban terminando las ideologías y que los ciudadanos tenían una nueva percepción y una nueva sensibilidad contra la corrupción, y a mí las elecciones andaluzas lo que me dicen es que los ciudadanos siguen sin castigar la corrupción y que efectivamente esa transversalidad de determinadas formaciones políticas que parecía que iban a tener mejores resultados, aunque luego matizaremos eso, porque yo creo que los resultados de Podemos no están nada mal de cara al futuro. Pero bueno, pues eso, pues que de momento los bloques ideológicos permanecen, con lo cual, bueno, yo creo que es que estamos todos un poco despistados. Estamos despistados, tú que te dedicas a decirnos por dónde pueden ir las cosas. Bueno, pues más que despistados, casi desconcertados, ¿no? Porque efectivamente se esperaba un cambio mayor. Lo que no sabemos si el cambio ha comenzado y se detendrá ahí, o si ese cambio no se va a producir como en el caso de Grecia, sino que va a ser más lento. Hay algún indicador, como el hecho de que aumentara la participación con respecto a las elecciones anteriores, que saliera de la abstención un 5% de votantes, que no fuera a los partidos mayoritarios, y que el plus de los candidatos, pues yo creo que era muy desigual, en el caso de Susana Díaz, una presidenta que ocupó un cargo desde hace meses, que le ha valido el defender su territorio, pues más que al candidato del PP, y que a otros candidatos mucho nuevos, algunos, y otros pues absolutamente desconocidos, ¿no? El hecho de que irrumpan estas dos fuerzas y que superen, que lleguen casi hasta un 25% en número de votos, pues también es
automático, ¿no? O el descenso de otras alternativas como podría ser UPyD, que se ha quedado en nada, o el aumento de la extrema derecha o de la parte más a la derecha del PP, que también se ha quedado en nada. Iremos analizando todos esos asuntos, pero un primer vistazo general. Vamos a ver, yo creo que el resultado de las elecciones andaluzas no se puede extrapolar a nivel nacional. El análisis de lo que ha pasado en Andalucía, sí. Y me explico más. Hay una fragmentación del mapa político español que además es continuo desde las europeas del año pasado, con lo cual vienen vientos de cambio. Hasta dónde llega ese cambio no lo sabemos. El comportamiento del electorado andaluz, que sí que tiene posibilidades de analizar para el resto de España, dice claro, dos cuestiones. Es decir, el bipartidismo baja, es decir, el juego que tienen los dos partidos mayoritarios se está moviendo en torno al 55 al 61%, y hay un 30% de la sociedad española que quiere cambios incluso dentro del propio sistema. Dentro de cómo se refleja en las elecciones municipales, autonómicas, catalanas y nacionales que vienen luego, ya veremos el porcentaje. Y luego hay varias lecturas en lo que son las elecciones andaluzas. Lo que se presenta como gran triunfo de Susana Díaz, que sin embargo es una victoria indiscutible, es el peor resultado de la historia del PSOE desde 1982. Con lo cual quiere decir que hay un desgaste por el propio gobierno. Y el desgaste de estar en una oposición con un gobierno nacional que ha tenido la peor crisis económica y ha hecho los mayores recortes de la historia, tiene un desgaste de bajar del 50 al 33. El voto de Podemos es importantísimo en Andalucía. No es el que se esperaba, pero sí con la suma de ciudadanos, pero es muy importante porque de ahí va a ir para arriba, no para abajo. Entonces, por lo tanto, la suma de Podemos más Ciudadanos, eso va a dar un juego de un 28 o un 30% del electorado. Todo se va a decidir en los 3 últimos días. Y luego hay otros dos factores que jugar. El hundimiento de Izquierda Unida, porque se lo fagocita Podemos. Yo creo que ese escenario se va a dar en todas las comunidades y en todos los ayuntamientos, bien porque vayan candidaturas conjuntas. En Zaragoza, en concreto, va a Zaragoza en común. Ya veremos qué pasa en las Cortes. Y la caída de UPyD, que no, yo creo que le va a costar mucho superar los límites para tener representación municipal y autonómica en el resto de las comunidades. Con lo cual, el juego político y el mapa político se fragmenta y es distinto. Y en la comunidad autónoma de 8 que pensábamos, yo creo que vamos a pasar a jugar a 6. Con dos peculiaridades en Aragón.
siempre se van a aguantar el tsunami que viene de los cambios en la política nacional. Junta, yo creo que tiene en estos momentos más posibilidades de aguantar mínimamente o razonablemente bien que el PAR, que le viene por Ciudadanos, que le viene por UPyD y que le viene por el PP, que al final se va a mover allí el voto útil. Con lo cual yo creo que todavía tiene tiempo todo el mundo para pensar qué escenario quiere con el que lleguemos a las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, yo creo que José Luis ha hablado de todo lo que pensamos analizar aquí, pero vamos a profundizar más en ello. Vamos a empezar por lo que comentaba él al principio. No son extrapolables, entiendo esos datos, porque además Andalucía, los datos como tal, pero sí las tendencias. ¿Estáis de acuerdo en que son extrapolables o no al resto de España? Yo discrepo. Menos mal. Yo creo que son... los resultados no, porque evidentemente cada partido parte de una cifra, ¿no? Pero la secuencia de descenso o de incremento de los partidos, yo creo que va a ser la real, es decir, el PSOE va a perder, no mucho porque ya viene de perder muchísimo, es decir, es un fracaso también para el PSOE porque ya perdió mucho. Ellos creían todo lo que tenían que perder y no saben cuál es su suelo. En el caso de Andalucía, un 5%, el PP va a perder muchísimo. Digamos que ha perdido un tercio de los votos. Hay un amplio voto que es en clave nacional. Sí, sí, la caída del PP en Andalucía no es un voto contra el candidato, sí, contra Rajoy. sí. Sí, ahí se mezcla un componente nacional con el peculiar de cada comunidad autónoma. Yo creo que es muy difícil de medir. Es una cuestión de siglas. Es una cuestión de siglas. Izquierda Unida, pues evidentemente ha sido sustituida por Podemos, que alcanza una cifra muy alta, yo no sé si superable, porque en Andalucía, recordar los mejores tiempos de Izquierda Unida con Julio Anguita, no pasó de 20, y ya es para más o menos lo que para ahora situarse 19 Podemos en la posición más a la izquierda. Y después yo creo que la única cuestión que puede quedar por decidir es hasta cuándo puede crecer Ciudadanos, ¿no? UPyD, como he dicho antes, pues lo tiene muy difícil, porque si en una comunidad donde se reparten 109 diputados no consigues ninguno, en otras comunidades que se reparten menos y que hay más opciones, porque hay opciones, ni siquiera hay opciones nacionalistas en la Andalucía, pues pocas, ¿no? Yo creo que esa secuencia se va a repetir, esos porcentajes, se va a repetir en toda España. Carmen, que no estabas de acuerdo. Bueno, en extrapolar los datos. sobre todo en el ámbito municipal, que estaremos todos de acuerdo que las autonómicas van por un camino y las municipales
Yo no me veo capacitada para predecir qué va a pasar en las municipales en cada uno de los municipios grandes de esta comunidad autónoma o de España, porque entra tanto el personalismo del candidato y de los candidatos que la orientación de voto va a ser distinta. Y en las autonómicas probablemente me equivocaré, pero yo Estamos grabando. no pasa nada. Yo creo que España es cada vez más diversa y más distinta entre comunidades autónomas y que los resultados de Cataluña, cuando sean las autonómicas catalanas, va a ser un mundo completamente diferente de Castilla y León. No imagino Podemos teniendo ese resultado que ha tenido en Andalucía, en Castilla y León, por ejemplo, porque no ha habido ese votante de ese perfil de izquierdas, ni en Galicia, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir con el PP en Valencia y en la Comunidad Valenciana y en Madrid? Del mismo modo que al PSOE parece que no le ha pasado factura, poca factura, pero no mucha factura en los casos de corrupción de los seres. Ha sido una victoria clara que nadie esperábamos. También un poco por lo que estaba diciendo José Luis, porque el ámbito nacional de la campaña, que Mariano Rajoy se personificara, hizo que la gente estuviera votando a las políticas de recortes y anticrisis. Yo creo que lo mismo puede pasar en Valencia y en Madrid, que igual que no les ha pasado factura otras veces, los sucesos de corrupción seguramente les pasará, pero no hasta tal punto como para perder el gobierno de ambas comunidades. Yo no tengo claro que ahí vaya a haber un tsunami. Yo he dicho que lo vaya a perder, yo he dicho que se va a bajar, sí, se va a calcar el descenso o el aumento, es decir, empezó a bajar al 5%. Sí. El PP bajará al 33%. Si eso te da margen con el partido que continúa, pues ganarás. Aquí vaticino en Aragón un empate PP-PSOE. Tengo que corregirme que he dicho que Izquierda Unida había pasado de 12 a 4 y había pasado de 12 a 5. O sea, es decir, entre Podemos y Izquierda Unida tendría los mejores datos que tuvo en su momento Julián Anguita. Víctor, no sé si tú estás de acuerdo o no con estas tendencias. Yo creo que las comunidades autónomas, sobre todo la nuestra, hay que contar también con el perfil de los candidatos, sobre todo los partidos tradicionales, los denominados partidos tradicionales, el PP y el PSOE. Porque yo creo que esos factores cuentan. Aquí, por ejemplo, en Aragón, yo estoy convencido de que el peso político que tiene Rudy va a ayudar al PP en la lista autonómica. Yo de eso estoy convencido. Habrá otras comunidades autónomas en que probablemente su candidato, y le pasará lo mismo al PSOE,
esa capacidad probablemente para conservar suelos electorales, porque yo creo que el PP y el PSOE ahora se dan en un canto, con un canto de los dientes con conservar sus suelos electorales. El problema de Andalucía, si nos vamos al voto en las ciudades grandes, tampoco tiene nada que ver con los resultados. Es lo que apuntaba Carmen, es decir, en la propia Andalucía probablemente las municipales va a haber un resultado muy distinto al que se ha producido en las autonómicas. Decía yo al principio que yo creo que aquí sí que hay dos cosas, dos novedades que son novedad, porque que el PSOE gane en Andalucía no es ninguna novedad y que el PP pierda tampoco. Yo creo que las dos novedades fundamentalmente son que yo creo que Podemos sí que va a tener mucha fuerza. Yo creo que esto vaticina la gran fuerza con la que va a llegar Podemos a las municipales y autonómicas. Muchísima gente, yo estoy convencido que muchísimo votante del Partido Socialista en las autonómicas andaluzas, en unas nacionales o en unas municipales, es potencialmente votante de Podemos. Y por otra parte, para mí la gran sorpresa sin duda y la gran noticia es que al Partido Popular le sale un competidor en su espectro ideológico que es Ciudadanos, con un mal candidato, con una campaña muy corto, en el espectro más duro para ellos, con un espectro con un candidato que con el máximo de mis respetos no parecía el mejor de los candidatos posibles. Entre otras cosas porque tenía pasado, que es una cosa que no a la que Ciudadanos, pero es una cosa que en principio Ciudadanos parece que está huyendo de lo que es la elaboración de las listas electorales. Era concejal independiente porque hizo un pacto con el PSOE. Con el PSOE, sí. Con el PSOE, exacto. Y bueno, y eso, y yo creo que es la gran novedad y por dónde pueden marcar tendencias. Y yo no comparto que Podemos se haya dado una pequeña bofetada. Yo no lo comparto. Yo creo que esto precisamente lo que vaticina es que Podemos y en las comunidades autónomas y las cosas que el votante va a asemejar, como aquí en Zaragoza en común, y otros proyectos para añadir dos apuntes, yo prácticamente de acuerdo, pero hay dos apuntes que yo creo que son interesantes. Es verdad que Podemos tener un buenísimo resultado, pero también empieza a reflejar sus techos. Eso es importante en el sentido de que hasta ahora las encuestas nacionales y tal le daban incluso como la primera fuerza política, y es verdad, en la intención de voto directo, que yo eso lo comparto porque creo que tiene toda su parte sectorial y electoral movilizada. Es decir, Podemos ha incorporado al voto a sectores antisistema que no votaban nunca, con lo cual la abstención se reduce por ese lado y aumenta por el lado del PP y del PSOE. Eso yo creo que es verdad. Y
sí que es cierto que hay una diferencia sustancial entre el voto urbano y el voto provincial. Pero el voto urbano, contando no solamente capitales de provincias, sino el resto. Es curioso que en Andalucía, en las 7 capitales de provincia, la caída del PP ha sido brutal, pero ha ganado en todas, salvo en Cádiz, donde la primera fuerza ha sido precisamente Podemos, con Teresa Rodríguez, que era la candidata, además, que era la candidata de Mas y además por Cádiz, ¿no? Luego ahí se da unos juegos de equilibrios que eso sí que es analizable en el resto de comunidades autónomas y en el resto de ayuntamientos, pero va a haber un voto diferenciado por primera vez, mucho más diferenciado de lo que parece, entre las municipales y autonómicas, aunque salgan en el mismo día. Ahora, insisto en una cosa, yo creo que hay una bolsa de indecisos tan grande, alguna vez lo he hablado con Javier, superior al 40%, que no se va a decidir hasta el último momento, cuando nunca ha sido superior al 18%. Dos cuestiones. Y eso puede modificar completamente el mapa electoral en la jornada del 24 de mayo. Dos cuestiones técnicas. Hemos hablado de que los datos de Podemos no eran los esperados por ellos. Claro, las encuestas no tenían elemento comparativo en lo que se llama la cocina. Si nosotros es muy importante el recuerdo de tenían las europeas y las multiplicaban por 4. Claro, pero las europeas son las elecciones más distintas a cualquier otra, ¿no? Una participación muy baja, con un peso mucho más urbano que rural, en fin, no había ninguna referencia a Ciudadanos, entonces el cocinar los datos con un voto directo tan elevado, pues tenía un cierto riesgo. De alguna manera, a nosotros nos ha aliviado que hubiera un primer test para poder corregir esas desviaciones. Eso por un lado. Y luego lo que dice José Luis, efectivamente, con la bolsa de indecisos todavía, por decir, yo os comento que el día de las elecciones hay un 15% de ciudadanos que deciden el voto cuando entra al colegio electoral habitualmente. En estas puede llegar al 30%. Con lo cual, además, es un voto que no está muy a favor del PP y del PSOE. No, es un voto de cambio. Sí. Pero yo por añadir un punto de debate, porque además yo creo que coincido con vosotros dos. En la noche electoral, Íñigo Errejón, que por cierto me parece la mejor cabeza de Podemos con diferencia, ¿verdad? Él cuando veía el resultado que le daba 14, 18 y tal, en la primera encuesta de la Gaelita, y luego iba quedándose en 15, que luego se estancó, él siempre decía, falta el voto urbano y nosotros subimos. Y no subió. Con lo cual, por eso digo que por primera vez, siendo un resultado espectacular, yo creo que hay que valorar en supuestos términos
aunque también es verdad que sumando los votos de Podemos, los porcentajes de Podemos y de Ciudadanos y llevándolo al ámbito nacional con ciertos matices, bueno, pues estos son muy semejables a los 80 y a los 90 y tal. Y en ese sentido es verdad que no es lo mismo tener un buen resultado que ser la fuerza para gobernar y para cambiar. Y ahí es donde creo que podemos empezar a tener el techo. Carmen. Dos cosas sobre Podemos también quería puntualizar. Recuerdo que la noche electoral había muchos twitters de una cosa es lo que se tuitea y luego otra cosa es lo que se vota. Y es verdad que las comunidades de Podemos y de Ciudadanos son muy activas en Twitter. No solo, de hecho, los partidos que son más activos en Twitter son Podemos, Partido Popular y Ciudadanos en este orden. Claro, si tú solo ves lo que ocurre en las redes sociales o la repercusión mediática, parece que hay una movilización mayor de la que luego realmente hay, pero ¿cuántos usuarios de Twitter hay entre personas mayores de 45 años? Así me incluyo yo. Yo paso y me... No, pero no es de las 4 generaciones que pueden estar en un momento conviviendo ocupa la mitad. Claro. 44 para abajo. Además, los jóvenes siguen siendo más abstencionistas, saber qué hacer estas elecciones, pero se juntan la abstención de voto con que sí que son muy activos en las redes. Entonces, la percepción de estos propios partidos de su movilización yo creo que ha sido en parte equivocada. A mí me parece un resultado excelente. Vamos, si fuera de Podemos o de Ciudadanos estaría encantada de la vida. Pasar de 0 a 15 es un resultado excelente. Pero yo creo que el salto de hasta dónde pueden llegar no lo vamos a ver hasta las generales. O por ejemplo, en Aragón igual por el perfil del candidato, que sí que es muy conocido, de Pablo Echenique, veremos si ahí influye más. Incluso por el Santiago Esteve en el ayuntamiento. Pero claro, pero es que la cúpula de los partidos de Podemos y de Ciudadanos es tan pequeña que son 5 o 6 personas visibles. El resto de los candidatos no son desconocidos para los ciudadanos en cada comunidad autónoma. Y eso les va a pesar. Y luego, sobre todo, ocurre en Podemos, yo no sé tanto en Ciudadanos, hay una composición de Podemos de personas que vienen del activismo social, pero también hay muchos que vienen de otras formaciones políticas. O personas que han recalado por otros partidos políticos y que desencanto de esos partidos han acabado ahí, pero que son conocidos por toda la población como militantes de otros partidos. Y entonces yo creo que eso les puede pesar a nivel autonómico, porque su liderazgo, claro, es nacional. De hecho, Albert Rivera me hizo gracia que el lunes, después de las elecciones, después de la
mesa de valoración del día siguiente volvía a salir él y no el candidato. Yo ¿Qué va a hacer Alberto? voy a decir, ¿Va a ir claro, a las comunidades autónomas? vosotros entendéis más desde el punto de vista, vamos a decir, cualitativo, ¿no? Yo no soy especialista como lo eres tú. Yo pregunto, ¿no? Como dicen mis hijos, mi padre pregunta a señores. A lo largo de toda esta experiencia profesional, yo he visto muy poca diferencia entre el voto autonómico y el voto municipal. Hay muy poca gente, menos del 1%, fijaros lo que os digo, que vota un partido municipal y otro autonómico. Cuando deciden votar a uno, es que sería impensable en estos momentos que uno votara al PP o al PSOE o a PP y a Ciudadanos. El candidato tiene un plus, pero tiene un plus para decidirte por esa formación, pero no para compartir el voto. Yo creo que es una... Si extrapolamos a Aragón, el que gane Zaragoza ganará Aragón. Es decir, siempre ha ocurrido así y esto no tiene por qué cambiar, sea la formación que sea. Zaragoza tiene porcentualmente Perdona, población. Es decir, si gana el bloque de izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ganará Aragón. Sí. Yo creo que antes hablábamos de que los bloques no se han roto. Es que es el 58% de la población está en Zaragoza y en el entorno, pues ya no digamos, nos vamos ya. Yo creo que hay una lectura que nos estamos haciendo, que eso sí me interesaría mucho la opinión vuestra. Perdona, Sí, esa costumbre tuya también de moderar los debates. hay un tema que me lleva llamando la atención desde el domingo. Yo creo que PSOE y PP no se han enterado de lo que está pasando. No se han enterado. Es decir, entonces hay un Y menos el problema. PP, yo creo. Claro. Y entonces Bueno, hay una o se han enterado y no lo quieren No. reconocer o no lo quieren decir. Yo personalmente, es un análisis muy personal, pero yo opino la opinión de solicito un poco que vosotros me echéis una mano, ¿no? Es decir, hay vientos de cambio y los vientos de cambio significan olvidarte de cuestiones de partido para hacer propuestas ciudadanas y propuestas de Estado. Y eso, el primer reflejo lo tiene en las listas, luego en los programas. Y yo creo que se están olvidando de que la primera cosa que le llega a los ciudadanos son las listas. Y no hay más que ver lo que ha pasado no en las Cortes, pero sí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, que los partidos no están dando ese salto que sí, por ejemplo, lo tienen dado, aunque sean buenas o malas las listas, el resto de los partidos, en este caso Zaragoza en Común, Podemos, o en el caso, por ejemplo, hasta de Junta. Mira que los candidatos no es que sean nuevos, pero sí que es verdad que hay gente muy cualificada, ¿no? Y ha ido cambiando Entonces, mucho de candidatos, cosa que no ha pasado en otros partidos. Si PP y PSOE no terminan de entender lo que está pasando, yo creo que lo que estamos hablando en las generales, después de las municipales autonómicas,
sí que va a haber un problema de gobernabilidad. Pero es que yo creo, José Luis, que son las propias estructuras de partido las que no les permiten enterarse mucho. Quiero decir, que al final tienes una formación política cerrada al debate interno y al final tienes dos formaciones políticas que son el PP y el PSOE, en esto son iguales, cuyo ya no solo los militantes, sino la gente que forma parte activa de la política del día a día del partido, de lo único que está pendiente es del dedo designador, pues al final es que no le pidas que a esa misma gente que salga a la calle a hacer política y a hacer propuestas, porque están pendientes de a ver dónde cae el dedo, y porque no se fomenta la iniciativa dentro de una estructura orgánica que es absolutamente cerrada y en la que no hay debate. Sí, sí. La gente tiene luego, miedo muchas veces tienes mucha razón. Propuestas novedosas o algo por el estilo. Sí. Pero fíjate que además yo, a diferencia de Javier pregunta, pero pregunta con rigor científico. Yo pregunto como pollo sin cabeza. Entonces, pero yo pregunto, porque soy muy preguntón. Y lo que hablábamos, por ejemplo, ahora de las listas y los candidatos, esto que es muy importante, yo lo comparto, yo tengo la misma opinión que tú, José Luis, con respecto al Partido Popular y al Partido Socialista, y creo que se están equivocando los dos también, creo que se están equivocando mucho los dos, más en el Ayuntamiento de Zaragoza que en las Cortes de Aragón. Sí, no opino. Pero no creo que no ocurre, que no va a ocurrir con Podemos y con Ciudadanos. A mí me llama mucho la atención lo de Ciudadanos. Yo tengo muchos amigos que a mí abiertamente, amigos que muchos de ellos han sido votantes habituales del Partido Popular, y me dicen, yo en estas le voy a votar a Ciudadanos y le voy a votar por esto, porque tal, porque igual, te dan sus razones, y a continuación te dice, oye, por cierto, ¿tú conoces a quién se presenta? Sí, no. Les da igual. Les da igual. Pero eso también pasa con Podemos. Les da lo mismo, y con Podemos pasa exactamente igual. igual. Estamos hablando de que el voto andaluz hay un voto. Por ejemplo, el castigo al PP es un castigo a la política nacional. Y el voto a Podemos, sobre todo a Ciudadanos, es un voto nacional. No se vota al candidato de Ciudadanos en Andalucía, sino al Albert Rivera. Y entonces, o Alberto Rivera. Sí, y luego hay factores. Yo creo que hay factores que eso va a pasar el 24 de mayo. Me gustaría que contestases lo que ha preguntado José Luis. ¿Creéis que el Partido Socialista, que en realidad ha perdido menos, y el Partido Popular están tomando buena nota de lo que está ocurriendo, o no? Pues hombre, por lo que trasciende a la opinión pública, no, ¿verdad? Orgánicamente, internamente, supongo que estará haciendo su vía crucis o su travesía por el desierto,
con el resultado. A mí me preocuparía mucho, ¿no? Pero digo como lector, espectador de la actualidad, ¿no? Él decía que era preguntón y yo diría que soy respondona. Y creo que nos estamos olvidando una variable importantísima en estos últimos años, que es la crisis económica, que no hemos hablado porque nos hemos puesto a hablar de política, ¿no? Pero yo creo que esto es lo que va a marcar, lo que marca todo. ¿Por qué Cádiz gana Podemos? Pues porque es la provincia más castigada de España en cuanto al paro y con la caída de inversiones. Sí, pero Carmen, pero disculpa que te interrumpa, pero Sí. Y precisamente por eso le vota al mismo gobierno que lleva 30 años gobernando. Claro, sí, pero Cádiz ya tenía ese paro. Bueno, acá no podemos. Pero Cádiz provincia, me refería a Cádiz provincia, ha ganado Podemos. Y entonces yo creo que, y ahora contesto tu pregunta, pero que yo creo que realmente ha habido muchísima gente que lo ha pasado muy mal en este país y la crisis es que lo está pasando muy mal. Y la crisis además está llegando a sectores que las crisis anteriores del 92 o de los principios de los 60 no había llegado, que eran autónomos, clases medias. Esta crisis ha rebanado por completo toda la sociedad. Que el PP ha defraudado a quienes depositaron su confianza huyendo de los votos del PSOE. Es decir, que en las anteriores elecciones ganó el PP por el voto de descontento popular hacia la gestión de la crisis de Zapatero, etcétera, etcétera. Entonces el PP se postuló como salvador de la crisis y pues no ha podido. Tampoco ha podido. Desde luego es una situación difícil. Además hay que añadir pues los casos de corrupción en los que está inmerso. Eso sí me gustaría recabar vuestra opinión. ¿Os parece, como decía Víctor, que no ha pasado la factura que podía haber pasado todos los casos de corrupción? En Andalucía hablamos de los SERES, de los cursos de formación. Sí, no ha pasado la factura que esperábamos o que se podía esperar que pasara. No solamente en estas andaluzas, creo que no lleva pasando la factura esta desde hace 8 años. Creo que desde prácticamente desde el año 2000. Algo que también ha pasado en Valencia. Desde las elecciones autonómicas de 2003, en 2003 ya no se pasó factura ni en Murcia, ni en Valencia, ni en Barcelona. Pero parecía que ahora sí la gente está muy concienciada. La corrupción pasa factura Con la solamente, pero no es suficiente y solo con el añadido de la crisis. Digamos que si hay corrupción, pero te van bien las cosas, pues bueno, debe ser que forma parte de nuestra... A mí me gusta, que es verdad que hay una corrupción política enorme, pero los políticos no se corrompen solos, ¿eh? Tiene que venir alguien que les quiera corromper. Y entonces, hay mucha gente, hay gente beneficiada de la corrupción
corrupción y mientras al resto no le ha ido bien, de los ciudadanos, esta no era nuestra prioridad. Y lo estábamos comentando antes, igual a los ciudadanos les ha tocado más de cerca, por ejemplo, el caso de las tarjetas Black, que comentábamos antes, que grandes casos de corrupción de conglomerados empresariales y gobierno o partidos políticos, ¿no? La gente le ha llegado más lo del uso de las tarjetas para... De hecho, se juega más el cobro de comisiones que quien lo paga. Claro. Pero también es cierto que el tema de la corrupción no tiene una relación electoral, y eso sí que tenéis razón, porque va en relación con la incidencia de la crisis en las clases medias. Es decir, ha habido mucha clase media alta que está en media baja y mucha clase media baja que está en estos momentos en una situación en España delicada, con un 24-25% de paro, con el 54% de los jóvenes menores de 30 años sin empleo. Eso al PP le va a pasar factura, gobierne o no gobierne, en la comunidad y en el ayuntamiento. ¿Cuál es el tema? Que si vamos a suponer que en el plazo de 8 meses de aquí a las generales es verdad que las cifras bajan al 18% del paro, que sigue siendo altísimo, y que los jóvenes en lugar de 53 están en el 40, y que el salario sube en un 1,5%, el comportamiento electoral será otro. Porque eso sí que incide muchísimo en clases medias, que son las que sostienen al Estado y además las que votan normalmente estabilidad. Lo que pasa es que yo creo que el factor económico, que antes es el famoso asesor de Clinton, es la economía estúpido, yo creo que, fíjate que en España ahora tiene menos peso. Yo creo que ahora en la opinión política hay un factor sentimental que tiene mucho que ver la crisis, no es contradictorio con lo que estabais diciendo, pero hay un factor hay un factor ético, hay un factor de cómo enfrentarse a la crisis también desde una perspectiva no solo económica sino ética, de valoración del sufrimiento de la gente, que yo creo que son parámetros que ahora se han introducido como consecuencia de la crisis y que hasta ahora no se introducían. Y es verdad que creo que antes se votaba mucho con el bolsillo, pero creo que cada vez se vota menos con el bolsillo, porque además paradójicamente pues muchas de las propuestas que los ciudadanos están valorando como muy votables, yo creo que muchos son conscientes de que económicamente no tienen una receta mágica, ninguna de ellas, ¿no? Pero yo creo que se difumina un poco
aproximadamente hay un cambio generacional, ¿no? Entonces en España hubo una generación que hizo el cambio, que fue la generación de los 70 y de los 80, la nacida en los 50, entre los 50 y el principio de los 60, y ahora viene una generación que es nacida ya en democracia, que quiere otra transición, otro cambio. Y son esos precisamente los que están empujando. Eso sí que es verdad. Lo podemos ver hasta en nuestros hijos, en nuestros sobrinos y tal, que dicen, vosotros ya hiciste la transición, ahora nos toca a nosotros cambiar el sistema corrupto, ¿no? Son frases que las dicen muy así estas cosas, pero sí que es verdad que mucho de lo que está pasando en el mapa sociopolítico español sí que viene de que hay una generación que quiere algo que no lo siente como propio, porque no vivieron la transición, sino ya en democracia. Y eso es lo que yo creo que no medien los partidos tradicionales, y también fallamos los analistas a la hora de ver cómo encaja esto en los análisis que nosotros hacemos de cómo se comporta la sociedad española. Hemos hablado bastante de todos los partidos, de este también, hemos mencionado a Ciudadanos, pero yo creo que se merece un capítulo aparte que hablemos, porque realmente su vida está siendo muy espectacular. De hecho, nadie vaticinaba que en Andalucía tuviesen los 9 diputados que han conseguido. ¿Creéis que también es un partido que va en ascenso? ¿Le puede, como hemos comentado en esta mesa ya, robar más votos al Partido Popular por ese espectro centro-derecha? Aquí ya es más breve, ¿no? Yo creo que es un fenómeno muy similar a lo que pasó con Podemos en las europeas, ¿no? O sea, irrumpe con fuerza, no irrumpe para irse en 2 días, sino que tiene una continuidad. No sé si quedarse o no, pero sí que tiene una continuidad. Y yo creo que es que falta una alternativa a la derecha, y Ciudadanos la representa. Porque y eso Vox, es por ejemplo, que en las europeas se hablaba de ellos como posible alternativa. Estamos hablando de la derecha. Yo creo que Vox es otra cosa. También tiene una deriva hacia más derecha también, ¿no? Vox es extrema derecha. Y yo creo que la campaña que hizo en Andalucía, yo creo que se ve fuera de la racionalización o del razonamiento más pequeño. Yo creo que la derecha española necesita una alternativa al PP, aunque luego pacte con el PP. Y yo creo que eso es lo que representa Ciudadanos. Yo estoy de acuerdo, y además a mí lo de Ciudadanos me parece espectacular. Sí. O sea, a mí lo de Ciudadanos me Casi parece que podemos, espectacular. porque la ha hecho en menos tiempo. Es exactamente, es muy similar, pero efectivamente yo creo que hace 2 meses, no... Ni había candidaturas. Al final, el partido que lleva 9 años en el panorama, eso sí empezó en Cataluña, la expansión pero empezó lo que es Ciudadanos como a nivel
lo que vamos a Ahí enseñar seguimos. a los andaluces. De cualquier manera, cuando tenga que descender a los temas, En los colegios en los años 60, ¿verdad? Donde decían los curas en los colegios. Sí, Es un mensaje muy trasnochado. sí, no, que empezó, perdona, que te he interrumpido, perdona. No, ya no, yo simplemente decir que a mí lo de Ciudadanos me parece espectacular, que yo creo que anuncia que el Partido Popular, que está preocupado, otra cosa es que esté haciendo algo, no está haciendo nada, pero está preocupado, muy preocupado, porque es consciente de la que se le viene encima con Ciudadanos. Yo creo que es, como digo, consciente y que Ciudadanos desde luego ha llegado para quedarse. Yo creo que al final, históricamente en la derecha española conviven mal los partidos, así como estamos acostumbrados a que en la izquierda conviven muy bien. En la derecha al final acaban aglutinándose, ya veremos a medio y largo plazo qué pasa con el Partido Popular y Ciudadanos. Al final la cosa a lo mejor acaba en un único partido, puede ser, pero yo a mí lo de Ciudadanos, desde luego, repito, me parece espectacular, me parece que Albert Rivera, porque tiene nombre y apellidos, es decir, Ciudadanos es una marca que tiene una imagen, que es la de Albert Rivera, que en 4 noches de sábado en la televisión ha trastocado el mapa electoral español, ¿no? Porque es un vídeo que a mí, desde el punto de vista de la imagen, de la comunicación, de la personalidad que tiene como candidato, que yo creo que eso de los candidatos, Carmen, es muy importante, a mí me parece un fenómeno. Y además hay un motivo más. En España no pasa como en Alemania, es que es imposible la coalición entre los dos grandes, lo que es PSOE y PP, ¿no? Con lo cual, tanto uno como el otro necesitan alguien con quien coligarse a la hora de hacer gobierno. Y por eso Ciudadanos tiene una importancia más relevante, como decía Víctor. Yo sí que comparto el criterio. No sé Y luego si porque los partidos nacionalistas periféricos, porque también hay nacionalistas españoles, los nacionalistas periféricos de tono moderado, que eran de tono moderado nacionalista, como PNV, como Emergencia y Unión, que siempre ha sido la gran bisagra entre el PSOE o el PP para elegir. No parece, desde luego parece que su discurso está más radicalizado, que además ese boom de sentimiento nacionalista que aquí pasó con Chunta o PAR o Partido Valenciano, la Comunidad Valenciana, el Partido Andalucista en Andalucía, todo ese perfil de partidos nacionalistas ha desaparecido. Y ahí había mucho voto también de centro derecha. el proceso catalán. Claro, y ese es el proceso catalán. La deriva del soberanista en Claro, Cataluña. un partido apoyado por el PP para debilitar a Artur Mas, curiosamente, ¿no? Yo creo que Artur Mas se ha debilitado con unas cargas. Sí, no, pero quiero decir que el PP apoyó mucho a Ciudadanos en Cataluña para debilitar a Ciudadanos se va a comer la y ahora se le ha hecho grande el bicho.
sí, la gracia del bicho, de cualquier manera, Pero PP y Ciudadanos PSC en Cataluña localmente, están agonizando. sí, es que la situación En Cataluña es muy compleja. pero que Ciudadanos cuando tenga que explicar en algo su posicionamiento en el trasvase, pueden cambiar muchas cosas, que no sé cuáles, También es pero cierto que cuando Albert Rivera estuvo aquí, además estuvimos también en nuestro plató, él dijo que estaba a favor de hacer otro plan hidrológico nacional, lo dijo en un foro abierto. Pues eso, y sin bases. Eso también quiero decir que hay que se bajar a la arena, que mal una cosa es explicado. que sea alternativa, si la alternativa es necesaria o no, los votos que puedes conseguir, la simpatía, pero luego está la ideología del partido, la experiencia, los apoyos que pueda tener y las explicaciones para los votantes, ¿no? Se habla mucho, además, por ejemplo, el PP últimamente se está esforzando mucho en lanzar mensajes a la sociedad en lugar de al individuo, ¿no? Porque realmente con el individuo lo tiene difícil, ¿eh? Lo que os comentaba antes, aunque la expectativa mejore de aquí a las elecciones generales, el 35% de la población cobra menos de 600 euros. Eso es una realidad Sí, la que está empujando. parece que tu entorno no la veas, pero es una realidad. O el paro juvenil. Hay un dato que fue publicado por el CIS en la última encuesta que realizó, que no llega al 5% los jóvenes menores de 25 años que votan a PP o a PSOE. Eso es una generación perdida, igual que ha habido generaciones PSOE y ha habido generaciones PP. Es que el futuro de estos dos partidos, si no le ponen remedio, y por lo que estamos comentando aquí no le van a poner, es que les van a pasar. Por ahí se hunde EU, ¿Eh? Por eso. Y además tiene que ser. Sí, y es que con todos mis respetos, estar en el siglo XXI en la lucha de clases, pues parece como que. También es un poco la idea que Podemos, ¿no? Claro, sí, pues por eso digo que podemos, que Podemos, si se sigue empecinando en eso, alcanzará el techo que alcanzó Anguita, que fue el máximo de entonces Izquierda Unida, ¿no? No creo que las elecciones se ganan, y vosotros lo sabéis mejor que yo, en el centro. O sea, las elecciones se ganan en el centro derecha, centro izquierda. En lo que es el continuum ideológico 1 a 10, las posiciones 4 a 6, que es donde está el mogollón de los votos, ¿no? El resto, pues son partidarios de la roca viva de los grandes partidos, los que hacen que esos 3 millones de votos que dan la victoria hasta ahora al Partido Socialista o al Partido Popular es el centro, ese centro que se está escapando, como dice Víctor, de sus amigos, a Ciudadanos o a la abstención, porque si eres votante del PP tienes muy pocas alternativas, ¿no? Yo creo que hay un problema añadido, que es la gestión que haces de lo que tienes. Sí, por ejemplo, le pasa a Santiago Carrillo, le pasa a Julián Anguita, siendo no determinantes,
pero sí muy importantes en la presencia del escenario político español, es cómo gestiones esos votos que tienes, ¿no? Sí, A Podemos le va a pasar lo mismo, ¿eh? Y a Ciudadanos también. Es decir, cómo los gestionas, para qué valen y cómo los usas, eso en la política nacional, pero en la política aragonesa pasa lo mismo, ¿eh? Cómo utilizas tus votos, el bisagra que ha sido el PAR, sí, no, y luego la propia ley DON, el reparto de escaños en unas generales, Izquierda Unida tiene el doble de votos que Convergencia y Unión, que lo tiene concentrado en 4 provincias, y sin embargo Convergencia tiene el doble de diputados que IU a nivel nacional, ¿no? Es realmente injusto, pero es que es así. Pero fíjate que en Zaragoza ha habido, en Aragón ha habido 2 coaliciones, la de PP Val, pero también la de PSOE y un ayuntamiento de Zaragoza. La gestión que han hecho los partidos minoritarios, y el ejemplo es Andalucía, es que IU se ha hundido, siendo que todas las medidas que ha tomado Susana Díaz, siendo presidenta de Andalucía, que se llaman progresistas, son por imposición de IU. Sin embargo, IU ha pagado una culpa que no es suya de una política social que ha hecho Susana Díaz impuesta por la coalición con Izquierda Unida. De cualquier manera, si el primero de votos de CIU es el PP, en Aragón es el PP el partido más votado en las anteriores elecciones, y la izquierda está más fragmentada, añadiendo además pues la izquierda nacionalista en el caso de Cha, la gran sorpresa en las elecciones aragonesas puede ser sin ninguna de Ciudadanos. Sí. O sea, si le quita el tercio de los votos, como ocurre en Andalucía, va a tener pero simplemente que eso, que yo comparto lo que está diciendo, lo que está diciendo Javier. Lo que pasa es que yo creo que sí que podemos, me vuelvo ahora a lo de la lucha de clases, sí o no. Yo creo que sí que podemos, en el fondo, su mensaje es muy de lucha de clases, ¿eh? Yo creo que sí que ellos distinguen además en un lenguaje desde mi punto de vista, incluso con ciertos rasgos de agresividad, entre nosotros somos la gente normal, la gente decente y todo lo demás, ¿no? Quiero decir, yo creo que esa lucha de clases, en cierto modo, digamos que se ha modernizado, no tiene los componentes no tiene a lo mejor los componentes marxistas. Luego, aparte, también es verdad una cosa, yo creo que en España tenemos un concepto de la socialdemocracia, podemos, se le critica que quiere dar un giro a la socialdemocracia y que no puede. Yo creo que es que en España tenemos un concepto de la socialdemocracia muy felipista. Totalmente. Entonces, claro, la socialdemocracia y el felipismo son dos cosas que no coinciden. Yo creo que Podemos va a una socialdemocracia escandinava de origen cuyas propuestas
propuestas son mucho más radicales que estar habitualmente con Kohl, con Helmut Kohl, quiero decir, en las cumbres internacionales, ¿no? La socialdemocracia de Felipe González es el liberalismo social o socialismo liberalista, ¿no? La socialdemocracia es la que viene de la Segunda Internacional y es más del Podemos. En eso yo creo que Yo creo que Podemos, conforme se ha ido... Perdón que interrumpa. En la derecha y en la izquierda, en el caso de Aragón, leyendo las andaluzas, Ciudadanos y Chá, va a haber pactos, y esos pactos pueden llevar a 3, 4 o 2 partidos, o pactos o temas de gobierno. Yo creo que según los resultados que se den, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, PSOE y Zaragoza en Común, va a haber entre ellos una pelea de gallos. Va a tener que poner sentido común el tercero. Y en la derecha, según qué pasa con el PAR, va a tener que ser Ciudadanos el que ponga sentido común a la hora de ver cómo se hacen los gobiernos. Porque insisto que el gran problema que hay es que PSOE y PP, bueno, el gran problema, que PSOE y PP no van a pactar. Entonces es como se ha hablado mucho del posible necesidad de esos pactos PSOE-PP, que en muchos sitios imposible. yo lo veo, sí. Pero sí es cierto que se ha hablado que en algunos municipios o en algunas comunidades no podrían no quedar otros remedios. Que le pregunten al Parque Obrero de los pactos. Yo creo que Santi, vamos, mi defensa, exceptuando una situación de excepción. Esto no es Alemania. No, claro, es que no estamos en estamos en una situación de excepción. Hemos atravesado unos años y estamos en una situación de crisis económica, pero si no hemos pactado durante 8 años, si nos ha pactado PSOE-PP, ahora es indefendible por parte de ninguno de los partidos. Los pactos a la larga es para hoy y hombre para mañana. Claro, sí. Acordaros de Chá, o sea, Chá prácticamente... En España funcionaron los pactos de la Moncloa, funcionaron aquel acuerdo. Pero yo creo que acuerdos de Estado, pero pactos de gobernabilidad. Yo creo que tanto Podemos y Ciudadanos se equivocan si pactan, ¿eh? Yo si fuera Ciudadanos me sentaría a ver pasar el cadáver de Manuel, Por lo menos sí. Y si esta vez no, a la siguiente, porque Ciudadanos tiene la opción de que es un partido simpático para votantes del PSOE y para votantes del PP, que es donde se ganan las elecciones. Eso o que gobierno más votado y aparte. lo que pasa es que podemos será así, probablemente yo creo que Ciudadanos no va a pactar con nadie y Podemos tampoco hasta, o sea, yo creo que eso tiene fecha de caducidad hasta las generales. Sí, claro. En las generales, Claro. pues, Junta era un partido simpático aquí, llegó a tener 80.000 votos con la bordeta, con tal. Pues entró en el equipo gobierno, asumió urbanismo y fue el principio de su fin. Se ha quedado en un partido generacional
Y ahora estos días también se está hablando mucho a cuenta de las elecciones andaluzas del caso UPyD, que pudo pactar con Ciudadanos. Fue UPyD los que dijeron que no. ¿Qué va a pasar ahora con UPyD, que se ha quedado fuera del Parlamento otra vez? Yo creo que el problema de UPyD es sencillo. Es decir, un partido que tuvo su momento, no le ha salido la jugada, y yo creo que se ha quedado fuera del panorama político. Rosa Díez no se da cuenta. Yo creo que el gran problema de UPyD es su propia fundadora, Rosa Díez, y el espacio que podría ocupar UPyD en este momento lo ocupan otros partidos, con lo cual han tenido mala suerte. Es verdad que recogieron descontentos de PSOE y de PP, alguna abstención, nunca superaron un techo importante, y yo creo que desde las pasadas europeas Rosa Díez no supo leer lo que pasa en las europeas, y a partir de ahí lo ha hundido. Y ahora es muy difícil representar. Ahora eso no tiene solución, porque aunque dimitiera Rosa Díez, el partido mira que tiene una portavoz, Irene Lozano. Sí, pero aunque de lo mejor que hay en la política nacional. Y ahora no recuerdo. Y cómo se llama el Herzog, el abogado que inició el caso de las preferentes de Bankia, que si no es por ello ese caso Bankia estaría todavía. Han luchado mucho y ha habido otros alrededor. O por ejemplo, en cuestiones sobre transparencia política, también ellos han sido los primeros que han sacado estos temas a la opinión pública. Pero que ahora yo creo que ya es un partido que va a desaparecer. Decía nada más que Toni Cantó estaba intentando cambiar a Ciudadanos. Está amortizado. Y yo creo que integrarse en otro partido lo desfigura completamente. Yo creo que lo que tendrán que hacer es, bueno, hacer una transición tranquila. No sé hacia dónde, pero... Aquí en Aragón, además, fijaos que yo creo que es injusto, es profundamente injusto, porque ha sido también UPyD quien ha ido a los tribunales, por ejemplo, con el caso Plaza, quien ha participado desde la tribuna de invitados, evidentemente, pero en las Cortes de Aragón, en los debates en Cortes, en el Ayuntamiento de Zaragoza, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto de la política es así. Rosa Díez decidió no pactar con Ciudadanos. Cuando, seamos sinceros, nadie se rasgaba las vestiduras por ello. Ahora todo el mundo se las rasga, pero se argumentaba, no, es que Ciudadanos, claro, sí es Albert Rivera, pero fuera de Cataluña no tiene un proyecto, no tiene sobre todo una estructura de partido, no aporta nada, porque en Castilla son los comuneros de Castilla, no sé qué. Y eso era cierto también. Es que Ciudadanos hasta hace 2 meses no era nada. Realmente Ciudadanos... Incluso reconoció el otro día su sorpresa
en los resultados de las elecciones andaluzas, dice la caravana electoral, éramos 3 en un coche. O sea, es una cosa casi de los tiempos que habéis dicho del felicismo, está acabando nuestro tiempo. donde los partidos políticos eran un embrión en que además lo dijimos y lo escribimos todos, Rosa Díez tenía que dar cuenta de las europeas. Y ya se sabía de las europeas que el camino de UPyD era hacia abajo. Y yo creo que ella no supo leerlo porque es muy difícil en política medir los tiempos, sí, por más y que luego, algunos se como ha dicho Carmen, tratar de superar esa inflexión yendo la cuesta hacia abajo es difícil. Más está ocupado por Ciudadanos, por Podemos y por las abstenciones. Está ocupado. Sí. Se está acabando nuestro tiempo, como decía, estos 4 contertulios de hoy. Espero que nos acompañen en los programas electorales de que de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales dará mucho de sí. Pero voy a poneros en un último apuro. ¿Qué pensáis que va a pasar el 24 de mayo? Carmen. En Aragón. ¿Por dónde van a ir las tendencias? En Aragón. En Aragón. El 24 de mayo solo nos interesa Aragón y en este caso Zaragoza y... Me voy a arriesgar como la bruja Lola. Yo creo que él me dirá que no, pero yo creo que el PP va a tener un buen resultado a nivel autonómico, de pérdida de votos pero un buen resultado para la crisis generalizada del PP. Yo creo que el PSOE va a tener más sangría de votos que el Partido Popular, porque aquí no solo se vota a tu ideología, sino lo que encuentras alrededor. Y que además el resultado del PSOE, según por provincias, va a ser bastante dispar. Creo que va a obtener mejor resultado en Huesca y Teruel que no en Zaragoza provincia, y que eso puede lastrar el resultado de todo el Partido Socialista. París Junta lo van a tener muy difícil. Yo creo que Podemos sí que va a tener una gran irrupción en la comunidad autónoma de Aragón. Javier, ¿cuál sería tu apuesta? ¿Por dónde crees que Bueno, van a ir yo las tendencias? tengo una cierta información fecha de hoy, ¿no? Solo ganaría las elecciones el PP, pero con muy poca distancia al PSOE, ambos muy debilitados. La tercera fuerza sería Podemos, la cuarta Ciudadanos, después Junta, Izquierda Unida y PAR. Y UPyD no entraría. PAR, En Aragón sí que PAR podría tiene un resto en la perdiendo. provincia de Zaragoza y un poquito en Teruel. Y en la provincia de Zaragoza había casi un cuadro, en la capital, en las municipales, habría casi un cuádruple empate entre PP, que ganaría, Podemos, PSOE y Ciudadanos. Madre mía. Vaya merienda. Víctor, ¿cuál Yo sería tu creo que apuesta? Rudia aguanta el tirón, que perderá votos, pero yo creo que
primero dependerá de que le dejen gobernar, porque yo ya digo que no creo que vaya a haber ni impactos ni alianzas hasta al menos las generales. Pero yo creo que Rudy aguanta más o menos el tirón dentro de la coyuntura en la que estamos, y sin embargo creo que el PP del Ayuntamiento de Zaragoza lo tiene más complicado, porque yo creo que sí que la izquierda del Ayuntamiento de Zaragoza, con ese bloque de Zaragoza en común, más lo que obtenga el Partido Socialista, etcétera, etcétera, probablemente al final consiga sumar 16. Sí, yo creo también que Rudy tiene un plus elevado al PP en la comunidad autónoma. El PSOE tiene un problema en el Ayuntamiento de Zaragoza, no se ha despejado, y eso le puede pasar factura, que también se está a las Cortes, y en todo caso creo que el PP va a tener muy complicado pactos para gobierno. Lo que no sé si serán los demás capaces de componer gobiernos, pero que el PP va a tener muy difícil con quién pactar para formar gobierno, y no creo que Ciudadanos tengan tanta irrupción como para decidir las mayorías absolutas. Pues estaremos muy pendientes de eso. En poco más de mes y medio ya os puedo volver a llamar, ¿no? Para empezar en los programas electorales. Además, en mes y medio, tal como está todo, pueden cambiar mucho las cosas. Y el día y medio también. Sí, pues aquí lo analizaremos con todos los pormenores. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado, a ustedes por estar ahí, y ya saben que yo me reencuentro con nuestros espectadores el sábado,